Bien, buenas tardes. En este momento aquí en Acontecer Informativo, un diario digital, estamos con la entrevista con el doctor Carlos Umaña, que como el pueblo hondureño sabe, es un médico anestesiólogo del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Doctor, hay mucho que hablar de esta pandemia que realmente nos cambió la vida a todos, en todos los sentidos, doctor. Creo que todos estamos sufriendo algo, una pérdida, pues no creo que haya una familia donde no haya muerto alguien cercano a raíz de esta pandemia o algún familiar. Hay familias enteras que han perdido hasta 3, 4 miembros de su familia. Hasta el momento, doctor, ¿en qué etapa estamos de esta pandemia? Porque tanto se habló de los famosos picos, la meseta y tanta cosa que se habló y al final nunca supimos en qué momento estábamos de la pandemia. ¿Podría usted explicarnos, doctor, en qué momento estamos de que nos ataque este virus que nos ha hecho tanto daño? ¿Qué tal, licenciada Lucía Alvarado? Gracias por la confianza de la entrevista. Sí, efectivamente a todos los hondureños creo que de alguna u otra manera nos ha tocado esta pandemia. A su servidor me ha tocado despedir varios compañeros míos de promoción, hermanos que nos dio la vida, no la naturaleza, sino que la vida, porque un compañero suyo de estudios universitarios es como un hermano que la vida le dio. Y a mí me ha tocado despedir varios, licenciada Lucía Alvarado, y desgraciadamente ser a veces el último que los escuchó antes de intubarlos para ponerlos sedados en la unidad de cuidado intensivo cuando han tenido COVID. ¿Dónde estamos? En este momento, licenciada Alvarado, estamos en el pico de la primera ola. Nunca salimos de la primera ola. Y le explico por qué. Nunca, pero nunca tuvimos menos de una tasa de positividad de un 35% en nuestro país. Esto fue lo menos que tuvimos. Siempre tuvimos esas tasas de que cada vez que hacían pruebas nos daba alrededor de 35% o más, incluso 40% y hasta 50% de positividad. Esto quiere decir que la curva nunca descendió y que cuando la hicieron descender artificialmente para intentos de abrir la economía nacional, lo hicieron de una manera artificiosa, sin practicar las pruebas. Hoy por hoy nos encontramos en lo que yo llamo la cresta de la primera ola, que en este momento tiene un crecimiento exponencial y está a punto de sepultar el territorio nacional con mucho dolor y con mucho llanto. Creo también, además, que esta ola, si nos controlan la movilidad, irá disminuyendo, pero que si no lo hacen, el detonante de las elecciones internas será el tsunami que finalmente terminará por aplastar toda la economía nacional, y eso es justamente lo que estamos tratando de prevenir. Tienen que entender que solo el control de la movilidad humana va a ser la capacidad para disminuir el gran número de contagios que hasta este momento tenemos en la actualidad. Estamos entre la espada y la pared, doctor, porque también nuestro país, a raíz de la baja economía que tenemos, es difícil cerrar toda esta economía y permitir que tanta gente se quede sin trabajo, como ya ha ocurrido, doctor. Entonces el país está o la autoridad está entre la espada y la pared. Primero los empresarios pidiendo que se abra la economía y luego pues los médicos como usted que ven la situación en los hospitales pidiendo un cierre que se realice a nivel nacional y en aquellos puntos donde el contagio es mayor. Pues fíjese que nosotros realmente no estamos pidiendo un cierre, esto es lo que nos quieren dar a entender. Nosotros desde hace aproximadamente un mes venimos pidiendo un control de la movilidad, que no es lo mismo cerrar. Claro. El control de la movilidad usted lo pudo haber hecho de manera gradual, tomando, por ejemplo, pudo haber puesto 3 dígitos, 4 dígitos de la identidad, lo pudo haber hecho como Panamá, que lo hizo por sexo, lo pudo haber hecho como otros países que lo hicieron por horas.
En fin, había muchas maneras de hacerlo, pero desgraciadamente tanto la mesa multisectorial como la SINAGER jamás se asesoró de los expertos del colegio médico. Nunca nos tomaron en cuenta ni a ninguna asociación médica. Gracias a esta negligencia e incapacidad administrativa, hoy nos tienen sumidos en el caos epidemiológico. Si nos hubieran hecho caso desde el inicio de la pandemia de tomarnos en cuenta para dirigirla, hoy no estaría así el asunto, porque les demostramos que habían otra forma de hacer. Pero mire, al final todo va a caer por su propio peso. Y créame, yo no deseo el cierre de la economía, pero habrán tantos casos y habrá tanto el colapso del sistema sanitario que hacia ese lugar nos encaminamos. No va a ser por decisión del pueblo, va a ser por las mismas autoridades. De hecho, hoy la ministra de Salud, la licenciada Alba Consuelo, pidió la restricción de movilidad de la población. Ya para que una funcionaria la pida, es que realmente está viendo la caótica situación en que está y prácticamente se declaran incompetentes para poder librarnos de este gran número de contagios. Sí, esta situación, doctor, permite determinar que esa cresta, como usted le llama, esté en el pico más alto o vamos subiendo. Está en el pico más alto en este momento, pero va a bajar en la medida en que usted restrinja la movilidad y se va a volver a incrementar en las elecciones. Las elecciones van a ser el detonante de la segunda ola, porque habrán millones de personas que saldrán a votar. Pero si no controlan la movilidad en este momento, se va a poner en riesgo el sistema eleccionario de nuestro país, porque nadie con dos dedos de frente va a salir a votar a contaminarse por COVID. Entonces la gente tiene que entender que este es el momento justo, esta es la semana justa para disminuir la movilidad, para romper el ciclo allá para finales de febrero. Si usted no controla la movilidad entre esta semana del 8 de febrero al 14 de febrero, usted prácticamente dígale adiós a las elecciones. ¿Por qué? Porque será tal cantidad de gente que usted va a tener que necesitar 21 días para romper eso. Si los comerciantes están esperando el 14 de febrero, porque el 14 de febrero es una fecha donde van a mover la economía, se van a quedar bien jodidos porque realmente va a haber tal cantidad de contagios que ellos mismos van a sepultar lo poco que tenemos para finales del mes de febrero. Entonces, estamos previniendo, estamos manifestando, porque Tegucigalpa en unas 2 a 3 semanas le va a pasar lo mismo que Julio y va a ser peor. La capital, por su alta densidad demográfica, tiene 4,000 y pico de habitantes por kilómetro cuadrado contra 1,000 y pico del Valle de Sula. Ya tienen el 70% de los triajes ocupados y de los hospitales. Es cuestión de días para que les vuelva la misma situación entre agosto y julio, y va a ser peor porque esta vez todo el país va a estar involucrado. Entonces no va a haber disponibilidad de camas para tanta población infectada. Sí, doctor, yo le iba a consultar esto que usted me dice. Por ejemplo, hay sectores donde se debe regular ya esa movilidad ciudadana y hay otros donde el contagio no es tan alto en el país a nivel nacional. Que usted tiene que controlar ya la movilidad. ¿Ok? ¿Dónde? En el Valle de Sula y el corredor noroccidental y el litoral atlántico. Todavía en Tegucigalpa usted puede hacer una acción menos eficiente, pero en San Pedro Sula, Valle de Sula, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, todo el litoral atlántico, Tela, Ceiba, Colón, usted debe ya controlar la movilización de una manera más enérgica. Yo propongo tener solamente dejar circular 3 dígitos en la zona norte. Esto implica que controlaríamos el 70% de la población. No cerrar los negocios, porque si usted deja abiertos los negocios, va a circular un poco más. Es el 70% de la población por el dígito de su identidad. Si usted, por ejemplo, tiene un negocio abierto, voy a ponerle un ejemplo, vamos a usar una ferretería, por decirle algo, la ferretería tal, que puede tener abierto y tiene a sus empleados y les da un salvoconducto. Pero, digamos, si Lucía Alvarado tiene un dígito 8
y ese día a Lucía Alvarado no le corresponde, Lucía Alvarado no puede ir a esa ferretería. O Carlos Umaña, mi dígito que termina en 7, por ejemplo, y a mí me corresponde, no me corresponde ese día, yo no podría ir a ese día a la ferretería. Entonces, esa es la forma de controlar. Yo no digo que cierren esa ferretería, y le estoy poniendo un ejemplo. Como no le digo que cierren una barbería, como no le digo que cierren una cafetería, lo que pedimos es que el grueso de la población, que no tiene nada que andar abriendo la jeta, como digo yo, en la calle, no salga. Entonces, de esa manera, controlamos, y si Lucía Alvarado no tiene el dígito que le corresponde, no puede entrar a ese negocio. Entonces, esa es la manera que nosotros necesitamos que se controle la movilidad, de tal manera que disminuyamos la circulación de la población, porque el virus viaja con la población. Los asintomáticos son los que nos están dando el problema. Sí. Doctor, y ante esa cantidad de casos que se han reportado, ¿qué cantidad de población cree usted es asintomática? Yo le calculo que más o menos un 40% de la pandemia es asintomática. El problema que estamos viendo es que los que fueron asintomáticos hace 6 meses son los reinfectados ahora, y ahora les da fuerte, y son los que están siendo hospitalizados. Cuando usted toma el ELISA, le salen anticuerpos IgM y le salen anticuerpos IgG con neumonía. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tuvo el COVID y ahora lo vuelve a tener y tiene neumonía y le está dando más fuerte. Entonces, ese es el gran problema. Estamos viendo bastante reinfección, y cuando a usted le da la reinfección, le da más fuerte. Entonces, no sé si me va entendiendo, la situación se va complicando a medida que va pasando la pandemia. Tenemos gente que se infectó allá por el mes de junio, julio, y ya pasaron 8 meses y ya están en el umbral de la reinfección. Entonces, si continuamos con la movilidad de las personas tal como está, prácticamente estamos poniéndole una lápida a nuestro país. No entiendo quién asesora a la mesa multisectorial. O sea, si están dando, la mesa multisectorial ha reconocido que ellos pensaban que en 15 días se iba a acabar esto, y que Judas, es que está peor, cada día está peor. Mire, hoy no hallábamos dónde meter a un médico, porque como no tiene seguro social y no se le podía recibir por una cuestión legal, no hallábamos dónde meterlo. Se tuvo que morir una persona en el hospital móvil de San Pedro Sula para que quedara un cupo y poder meter a ese médico ahí, a un médico. Entonces, ¿qué puede ser de una persona común y corriente? Simplemente se va a morir, como aconteció hoy en Choloma, que ya van 5 muertos en Choloma en las calles. Ya estamos viendo las escenas de Guayaquil, Ecuador, aquí en nuestro país. Sí. Doctor, y todo esto, bueno, usted me dice que tenían otras expectativas estas personas que son las llamadas a tomar decisiones en esta mesa multisectorial, pero vemos que hay falta de conciencia, doctor. Campaña política sin ninguna restricción, y que están precisamente todos los movimientos desplazándose en todo el país, en todo el país. Y luego hemos escuchado a gente de la Liga Nacional empezar a meter así en la opinión pública que ya deben abrir los estadios. No hay conciencia. Sí, mire, usted ha dado una radiografía trágica de lo que está aconteciendo. Y yo diría una tragicomedia, porque imagínese usted que los políticos este fin de semana les dijeron que no hicieran concentraciones y les valió chancleta. ¿Qué podemos esperar del presidente del Congreso Nacional, que es médico, y le vale chancleta siendo médico? ¿Qué podemos esperar de una ex esposa, de un expresidente de la República que le valió chancleta y simplemente hace las cosas? ¿O qué podemos esperar de los candidatos del Partido Liberal que también están en contienda electoral? Aquí no se salva ninguno. Fíjese bien que yo he mencionado los 3 partidos políticos que están en contienda. Ninguno se salva, todos dan cátedra de irresponsables. Entonces, toditos los políticos son cortados con la misma tijera. No le interesa su vida, solo le interesa su voto. Y durante toda la pandemia estuvieron ocultos en sus madrigueras. Yo los he comparado a los políticos como los modernos aprendices de emperador. Los emperadores le daban circo al pueblo en Roma antigua, y las concentraciones son un circo. Los emperadores les tiraban hogazas de pan
Aquí dan 50 pesos por ir a una concentración. Los emperadores hacían que mataban cristianos, y aquí los cristianos son los tontos que van a la concentración. Entonces, por eso he equiparado las concentraciones políticas como el moderno circo romano, donde el aprendiz de emperador se lleva las palmas y luego no le interesa la vida de las personas. Ese es el problema en nuestro país. Sí, me acuerdo de usted, doctor, cuando empezaba esta pandemia en Honduras y se reportaban los primeros casos, cuando usted casi gritaba fuera del Seguro Social una noche, una tarde-noche que estaba ahí de turno, y usted miraba aquella movilización de personas como que si no estaba pasando nada, y usted gritaba que era necesario que cada quien tomara conciencia. Nada ha cambiado desde aquella vez cuando usted, el año pasado, ahí a finales o a mediados de marzo un poco, cuando usted les decía que era una situación sumamente difícil en el año 2020, a esta fecha, doctor, que ya casi un año de esta pandemia en el país, no ha cambiado nada. La gente anda como sin ningún problema. Lo que ha cambiado es que tenemos 15,000 muertos de ese entonces para acá. Porque la Asociación de Funerarias ha reconocido que prácticamente ellos llevan 10,000 enterrados con protocolos COVID, y que hay unos 4 o 5,000 personas que han muerto, que han sido enterradas en sus localidades y no usaron los servicios funerarios de esta Asociación de Funerarias. Esa es la realidad. Lo dijimos al inicio de esta entrevista, a usted y a su servidor, y dicho sea de paso, quiero patentizar las muestras de mi solidaridad por la muerte de su compañero periodista, que realmente, mire, un hombre lleno de vida, 52 años de edad, y sí, que le haya pasado a una persona tan llena de vida. Imagínense lo que estamos sintiendo los médicos, sí, viendo morir médicos de 31 años, de 30 años, con la vida, como decimos, con la leche en los dientes. Entonces, ¿qué ha pasado después de eso? Que yo me desgaliaba ahí y hasta lloré. Es que ahora hay más de 10,000 muertos en este momento. 10,000 personas que algunas no hicieron caso, otras se contaminaron porque sus familiares irresponsablemente los contaminaron o porque sus vecinos los contaminaron, y algunos otros, licenciada Lucía Alvarado, como en los fenómenos naturales de ETA y OTA, que como se perdieron las medidas de bioseguridad, se infectaron posteriormente a los huracanes y hoy por hoy pues son tal vez las víctimas más inocentes de esta pandemia. Sí, doctor, revisamos la estadística. Tenemos 73 médicos fallecidos según los últimos datos que hemos escuchado. Hoy se reportó la muerte. No, voy a corregirla, licenciada. Ya depuramos la lista. Hoy fallece la número 67. Esa es la lista oficial. 67. Puede notar. La doctora... con el doctor Ciriaco Villalbir son 67. Son 67 en total. SINAGER reporta 3,721 fallecidos. Hoy al menos 17 fallecidos en los hospitales públicos, de acuerdo a la información que ha trascendido. SINAGER también reporta casos COVID, 154,568 a nivel nacional. Se calcula que hay 1,000 casos diarios de contagio. La Secretaría, bueno, en este caso también, pero el Colegio Médico de Honduras tiene otra estadística. 20,000 decesos a nivel nacional, dice, y 300,000 contagios. Así es, esa es más o menos la estadística. ¿Cuál? ¿La del Colegio Médico? La del Colegio Médico. Nosotros creemos que van 20,000 muertos aproximadamente. ¿Y por qué? Porque durante los meses de entre junio, julio, agosto y septiembre, en el campo estaban muriendo alrededor de 50 personas diarias. Solo en Olancho se reportaron hasta 30 y 40 fallecimientos. Solo en el departamento de Atlántida, el doctor Jerry Sabio, que es un médico y que sigue solvente con el Colegio Médico de Honduras, manifestaba. El doctor Uniberto Madrid, que es médico de Juticalpa, y el doctor Perdomo, que es médico, alcalde de Villanueva, manifestaba solo entre ellos tres enterraban 60 pacientes diarios, entre ellos tres. Entonces, la cifra realmente nosotros consideramos que anda entre los 15
a 20,000 muertos y que el número de casos realmente duplica la cantidad que la SINAGER está aceptando. Pero por desgracia, esa estadística tan mala de la SINAGER dio al traste con la vacuna de Pfizer, que Pfizer nos iba a donar, porque Pfizer usó las estadísticas nacionales para valorar la posibilidad de inocular a los médicos de cada país con su vacuna. Como dieron mal a las estadísticas, Pfizer simplemente nos dijo, no, ustedes están bien tranquilos ahí, no necesitan, esperen la vacuna que les mande COVAX y nosotros vamos a trasladar esta donación a otros países. Y es así que El Salvador y Guatemala se llevan las vacunas de Honduras y nosotros los médicos acá esperando la mendicidad internacional para podernos vacunar. Sí, doctor, la Secretaría de Salud anunció que se va a protocolizar y poner al alcance como procedimiento preventivo la famosa, unos en contra, otros a favor, ivermectina. ¿Qué piensa ante esta decisión? Mire, yo soy miembro del Tribunal de Honor del Colegio Médico, que es el ente que regula el ejercicio de la ética profesional. Quiero decirle algo, la ivermectina no tiene en este momento ningún estudio 1A que certifique su vigencia científica. ¿Qué es un estudio 1A? Es cuando usted hace a doble ciego, que el que se la toma y el que la da no sabe lo que le están dando. Y hay un ente científico que controla eso. Si a usted le da COVID y usted recibió la ivermectina y suma todos los que les ha dado COVID y recibieron ivermectina, significa, y esto supera a los que no les dieron ivermectina y no tuvieron COVID, y si quien supere es el que tiene la verdad. Entonces, ¿qué está pasando? Los únicos 28 estudios, porque son 28 realmente estudios, metaanálisis estadísticos y no 1A, indican que en los países donde han usado ivermectina hay una disminución de los casos. Por eso, y dado que ya se descubrió que la ivermectina bloquea las pontinas, que son las proteínas necesarias para que el ARN del virus entre al núcleo de la célula humana, lo han colocado en posición neutra. Antes la ivermectina no se podía usar para COVID, ahora lo dejan a criterio del profesional de la medicina. Como la ivermectina ha sido usada ampliamente a nivel internacional para el estudio para erradicar la oncocercosis, que es un parásito, o los piojos, que es un ectoparásito, y es segura para usarla, no produce efectos tóxicos, la han colocado en situación neutra. La casa Merck, que es la distribuidora de la patente de ivermectina, manifiesta que no tiene estudios 1A, pero lo deja a criterio del profesional. Entonces, si su médico le hace los exámenes hepáticos, conoce que usted no tiene alergias, conoce que usted no tiene problemas gastrointestinales, está facultado para recetar la ivermectina. Lo que no se debe de hacer es masificar la ivermectina. Usted no puede agarrar la ivermectina y venir y decirle a Lucía Alvarado, tome Lucita, tómesela. Aquí está, mire, 2 tabletitas de ivermectina y usted se la va a tomar cada 2 semanas. Ajá, que conoce el fulano de tal, si Lucía tiene problemas gastrointestinales o tiene algún problema hepático, o Lucía en este momento está planeando quedar embarazada, o Lucía está embarazada en este momento, o Lucía está tomando anticoagulantes tipo warfarina, o tiene una alergia severa. Si usted, la paciente Lucía, se toma la ivermectina sin darle a conocerla su historial médico, usted puede ser envenenada. Entonces, por eso no se debe masificar. Es el criterio del Colegio Médico y yo como miembro del Tribunal de Honor que no se debe de masificar y que quede expresamente al criterio médico profesional de cada facultativo de la persona. Doctor, ¿y la ivermectina en qué países se ha usado para controlar esto del COVID? Son un montón de países. Australia fue el primero que la empezó a usar. Hay varios países de Sudamérica, incluso Estados Unidos. En este momento le cuento, Estados Unidos está en posición neutra. La dejan a criterio profesional. Varios países de Centroamérica. O sea, no es que no se ha usado.
Lo que quiero decir, y yo no estoy haciéndole campaña aquí a la ivermectina, estoy como miembro del Tribunal de Honor diciéndole cómo está y dónde está utilizado y que quede a cada médico, al criterio de cada médico, la prescripción. Sí. Doctor, se ha anunciado por parte de la Secretaría de Salud también que se va a vacunar a 80,000 empleados de la salud. ¿Qué porcentaje es ese de los empleados que están en la primera línea, doctor? Porque entiendo que así va la situación. Son los de la primera línea los primeros que deberán ser vacunados. ¿Qué porcentaje de cobertura tendrá esto a esos empleados que están muy cerca de la línea y que atienden directamente a los enfermos de COVID? Los empleados que atienden a los enfermos COVID no solo son los médicos y las enfermeras, son los camilleros, son el personal administrativo de la secretaría, son los maestros, son los militares, son los policías, son los guardias de seguridad, son los periodistas. Y voy a serle honesto, la cantidad de vacunas que van a mandar no garantiza la primera línea en este momento. El 3% de la donación de Gavi Covax que nos va a hacer llegar este año no garantiza la cantidad de personas de la primera línea, porque usted tiene que, solo maestros son 80,000 los que hay que vacunar. Todos los maestros son primera línea. Mientras no se vacune cada uno de los maestros, jamás habrán clases presenciales aquí. No va a aceptar el gremio de maestros asistir a un matadero para esta situación. Son 10,000 odontólogos, son 20,000 médicos, son como 5,000 periodistas. ¿Cuántos miembros tiene las Fuerzas Armadas? Son todos los militares, son todos los policías, son todos los bomberos, son todos los camilleros, son todos los periodistas, todo el personal que está saliendo a trabajar, más todo el aparataje de la industria, toda la industria maquiladora. Todas esas personas tienen que ser vacunadas antes para que Honduras no colapse sanitariamente. Estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas. Entonces, ocupamos 4 millones de vacunas y apenas vamos a contar con 80,000, que significa que son 40,000 personas las que van a ser inoculadas, porque la vacuna a la cual está aspirando Honduras es necesario 2 dosis. Sí. Este fin de semana se dice que se va a adquirir el primer lote o va a llegar el primer lote. Lo estamos esperando. Realmente hoy escuché a un personero de OMS, no hay fecha. Esa es la verdad, no hay fecha. De hecho, la vacuna de AstraZeneca no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto Gavi Covax no la va a traer mientras no la aprueben. La vacuna AstraZeneca la aprobó Reino Unido de emergencia y la aprobaron algunos países y les ha dado algunos malos resultados. De hecho, en Sudáfrica la están suspendiendo, en Suiza ya la suspendieron y en algunos países europeos no se la van a poner a personas de la tercera edad porque los datos que ha dado AstraZeneca no son contundentes. Entonces, yo no creo, se lo digo sinceramente, que la vacuna venga para finales de febrero. Sí. Doctor, entonces solo queda que cada persona tome conciencia de su seguridad y de los propósitos que tenga en la vida para cuidarse, porque no puede andar en la calle como que si no pasa nada. Prácticamente a esto nos hemos quedado y a la disponibilidad de las autoridades de controlar la movilidad. ¿Por qué debemos de controlar la movilidad? Para bajar la circulación del virus. Si nosotros controlamos la movilidad, vamos a bajar el virus y nos van a dar un respiro a los médicos en las unidades. Mire, no es bonito a mí como médico exponerme día con día en estos hospitales a toda esa carga viral. Por eso es que los médicos estamos protestando. Y esta semana tenemos sendas protestas. Y si no nos hacen caso, el miércoles, amanecer jueves, vamos a tomar decisiones trascendentales muy importantes para la vida nacional, que después no nos estén acusando. Hemos sido pacientes, hemos sido tolerantes, hemos sido personas que hemos tratado que entiendan a las buenas, pero a veces el tonto, como decimos, el ciego y el tonto a palos. Entonces, esa es la situación. Si no nos hacen caso, el gremio médico está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Hay acercamientos ya para evitar esta paralización, esta acción del Colegio Médico? No, no tenemos ningún acercamiento. ¿Y la petición es? Control de la movilidad. Sí, eso es lo único. Y la vacuna.
que vean cómo la consiguen y de la mejor, que vean cómo consiguen vacuna de la mejor para poder aplicarle al personal de primera línea. Y no solo nos estamos echando los médicos, vamos a volver a serles honestos. Estamos pidiendo a las personas que yo le dije, no solo los médicos y las enfermeras, ustedes son personal de primera línea, todos los que nos exponemos, las profesiones que yo le manifesté, tienen que conseguirnos a todos, no solo a los médicos y a las enfermeras, sino que a todas las profesiones que yo le expliqué. Sí. Doctor, soy puntual, como usted me ha dicho, porque pasa muy ocupado y así lo sé, que usted pasa muy ocupado. Le doy las gracias por atender a Acontecer Informativo, periódico digital, y poder platicar sobre toda esta situación que se está dando en el país con esta pandemia que realmente nos tiene preocupados a todos y, por ejemplo, a mí me tienen encerrada, doctor, porque mi hija no me quiere en la calle, me dice que no debo andar en la calle y aquí paso en mi casa, pero le agradezco a usted haya podido atenderme para hablar con el pueblo hondureño sobre esta situación que realmente es preocupante. Se lo agradezco y ojalá no sea la primera y última vez, doctor. Siempre estamos abiertos para un diálogo con usted. No, muchas gracias y quiero pues agradecerle a todo el pueblo hondureño sus oraciones y quisiera que lo plasmara en su portal digital. Y los médicos le agradecemos a todo el país las oraciones. Yo creo que yo no me he infectado, primero por las oraciones de las personas, segundo por mi Padre Celestial, tercero por las medidas que yo tomo como profesional. Y yo la felicito, es mejor quedarse ahí, ya vendrán otros mejores tiempos para esta situación. Entonces, solamente nos queda protegernos y confiar en Dios y le agradezco y espero que, como le digo, estoy abierto a cualquier entrevista y podíamos hablar y con todo gusto, si quieren 15 días, ya acercándonos a las elecciones, cuál es el panorama que vemos de cara, faltando 15 días para las elecciones. Será importante estas 2 semanas que hayan pasado para revalorar con usted lo que va a suceder. Gracias y Dios le bendiga. Le agradezco. Gracias, doctor. Y ya quedamos agendados para dentro de 14 días. ¿Le parece? 14 días, correcto, perfecto, dentro de 14 días. Un gusto. Gracias. Muy amable, doctor. Gracias.